La mente es nuestro vínculo con la conciencia, con nuestros pensamientos y, como una consecuencia, la expresión de nuestra alma. Es ese aspecto liberado y sin restricciones del ser humano sobre el que nadie más tiene influencia. Pero así como la mente expresa las profundidades internas, se mantiene fácilmente atraída hacia una realidad falsa, donde los pensamientos se convierten en objeto de atención olvidando la fuente. Es aquí donde algunos científicos y filósofos creen que hemos perdido la noción de realidad y que a la vez nos hemos convertido en productos de nuestro entorno y cultura. Y no fue hasta que el estudio científico se asoció con antiguos rituales que descubrieron que podía existir una manera de reconectar el alma y la mente de manera más íntima y rápida. ¿Pero estas herramientas son únicamente escapismo? ¿O podrían ser realmente una cura para el problema humano común en este planeta, la mente dormida? No sé qué mitad está tratando de entrar a la otra, pero de una forma u otra parece que es así. Ciertamente, es fácil ver que estas divisiones no existen, que no estamos en una isla separada gritándole a alguien más y tratando de escuchar lo que nos dicen, malinterpretándolo todo. Lo que quiero decir es que ahí están los colores y la belleza, los diseños y la hermosa forma en que aparecen las cosas. Cuando se trate de drogas, por favor, para ustedes mismos, para sus familias, para su futuro y para su país, solo digan no. ¿Pero qué son estas sustancias que tienen una percepción social tan negativa y cómo salieron a la luz pública? Una sustancia específica que capturó los corazones y las mentes de los científicos y adultos jóvenes comenzó con una investigación particular sobre el funcionamiento interno de la mente. Cuando la Segunda Guerra Mundial se acercaba a su fin, el químico suizo Albert Hofmann realizaba estudios sobre un medicamento para la migraña cuando sacó un viejo frasco de LSD-25 de su estante. La dosis accidental que tomó abrió sus ojos a una nueva experiencia que quiso compartir con el mundo. Él creía que esta sustancia había provocado una forma de liberación o apertura psíquica. El psiquiatra checo Stanislav Grof creía que la apertura psíquica permitía el resurgimiento de experiencias que se remontaban al nacimiento e incluso al trauma previo al nacimiento. Así que voluntariamente estuve entre los primeros en experimentar con el LSD para investigar sus efectos sobre la mente. Me reuní con Albert Hofmann varias veces. Él amaba la naturaleza y tomó pequeñas dosis de LSD en su jardín hasta el día de su muerte. Y él dijo, veo la mano de Dios allí. Y si alguien piensa que los átomos pueden hacerlo todo por sí mismos, simplemente no sabe de qué está hablando. Me formé en Checoslovaquia, bajo un régimen marxista, así que tengo la doctrina mentalista más pura que se puede imaginar. Y era claro para mí al graduarme que la conciencia era el producto de los procesos neurofisiológicos en el cerebro, y que cuando el cuerpo se va, el cerebro se va con él, y se va la conciencia. Y entonces era tan simple como eso. Ahora lo veo de forma distinta. Me doy cuenta de que no tenemos absolutamente ninguna prueba de que la conciencia se genere en el cerebro, y muy pocas personas se dan cuenta de esto, incluidos los científicos, así que los alucinógenos pueden traer grandes contribuciones en este sentido. Pero la experiencia alucinógena no era algo nuevo cuando el LSD hizo su aparición. Desde finales del siglo XIX ya se realizaban experimentos con las plantas alucinógenas que contenían mescalina y psilocibina. La mescalina proviene del peyote y del cactus huachuma y es empleada en muchos rituales de los nativos americanos. Las madres huicholes de Jalisco en México introducían el peyote a través de la leche materna y también masticaban trozos para alimentar a sus hijos. Incluso el cronista español Fray Bernardino de Sahagún relata que entre los chichimecas y toltecas se utilizaba al menos 2000 años antes de la llegada de los exploradores europeos. Se encontraron objetos arqueológicos en una cueva cerca de la región baja del río Pecos en Texas que se remontan al año 3700 a.C. En América del Sur, en la prehistoria, los chavín empleaban el cactus huachuma durante sus ceremonias religiosas. La huachuma tiene muchos compuestos psicoactivos diferentes a los presentes en el peyote. Por esta razón, se dice que la experiencia es ligeramente distinta. Pero el uso sacramental de cada uno tenía como fin conectar con lo divino. Estas especies de cactus son originarias de América.
La psilocibina proviene de cierto tipo de hongos y es utilizada por pueblos indígenas de casi todos los continentes. En América Central y en América del Norte es común la imagen del hongo en muchos utensilios indígenas, como las piedras para moler que se encuentran en el altiplano guatemalteco y que eran empleadas para moler las setas antes de ser consumidas. Algunas imágenes hacen referencia al hongo Amanita muscaria, que no es un alucinógeno clásico, ya que actúa sobre diferentes vías neurotransmisoras, pero aún así es un psicoactivo. Las imágenes olmecas, toltecas y aztecas muestran que el continente americano tuvo una rica historia de apreciación de las propiedades de los hongos antes que los colonos y misioneros europeos se resistieran a su uso. En imágenes halladas en Siberia, en la región de Chukotka, aparecen setas en grabados rupestres. En la India, la imagen de la diosa Lakshmi se muestra con lo que parecen ser hongos. Se ha argumentado que estas imágenes son objetos cotidianos mal identificados, pero los creyentes de las profundas raíces alucinógenas y chamánicas comunes a casi todas las culturas y regiones antiguas afirman que incluso pueden encontrarse referencias en la Biblia. La versión King James en Éxodo, capítulo 16, verso 14, ofrece una descripción del maná que los asemeja mucho a los hongos en su forma, ubicación y hasta la hora del día en que aparecen. Incluso una mirada moderna a la cacería y juicios a brujas muestra una profunda apreciación por las plantas alucinógenas psicoactivas que explicaría las historias de vuelos en escobas y de transformaciones de humanos en animales. Hoy existe evidencia suficiente que hace imposible negar que el uso de setas y cactus alucinógenos fueran parte integral de muchas culturas de todo el mundo. Sea lo que fuera que temieran con tal intensidad los conquistadores del Nuevo Mundo, parece haber resistido el paso del tiempo. A medida que avanzábamos hacia finales de los 60, el resurgimiento de la apreciación de los alucinógenos entre los adultos jóvenes comenzó a afectar la narrativa en Occidente y la propaganda antidroga comenzó a perder su eficacia. ¿Cómo trataría el mundo el nuevo problema de las personas que intentaban disolver las construcciones de la realidad y de la cultura? ¿Qué significaría esto para el resto de la sociedad? Los alucinógenos son, de alguna manera, el antídoto a la propaganda. Te ayudan a desarrollar una mentalidad que ve más allá de todo eso. Y esa es la verdadera razón por la que son considerados peligrosos. Como dijo Terence, los alucinógenos te llevan a tener ideas raras, pero las ideas raras son peligrosas. Esa es la razón por la que los alucinógenos están prohibidos, porque te alientan a pensar por ti mismo. Tenemos estados nacionales que actúan como si fuera normal tener guerras. Ya sabes, bombardear a la gente, enviar a las tropas, es algo normal, pero resulta que no es normal en absoluto. Se trata de algo completamente anormal, aberrante y psicópata. No deberíamos salir y matar a otras personas por algún oscuro objetivo nacional. Es un error terrible, espantoso que estamos cometiendo y ahora los juguetes de la guerra se han vuelto tan grandes y potentes que representan una amenaza real para el futuro de toda la humanidad. El poder de las plantas alucinógenas para percibir patrones superiores y ver a través de la retórica oficial llevó a una reacción desesperada de las superpotencias, cerrando la memoria colectiva a las prácticas indígenas tradicionales y alejando al público del uso legal. Pronto químicos independientes creaban compuestos ligeramente alterados que técnicamente no eran ilegales. Para combatir ese enfoque alternativo, fue aprobada el acta analógica que le otorgaba a la DEA un poder de categorización de emergencia bajo el cual podía declarar cualquier sustancia como ilegal, tomándose hasta un año para decidir bajo qué categoría penalizarla. Las plantas alucinógenas y sus versiones sintetizadas se incluyeron en la lista número 1. Esta categoría afirma que la sustancia es altamente adictiva y no posee ningún valor medicinal. ¿Hubo alguna evidencia que respaldara tal afirmación o fue una estrategia de miedo? Los alucinógenos clásicos se han usado durante milenios y si se piensa en los hongos y el peyote, no existe evidencia alguna de toxicidad. Si se toman grandes dosis, supongo que podrían aumentar la presión arterial, pero en los estudios con dosis normales, nada de eso sucedió. No ansías por consumirlos, de hecho, son antiadictivos, ya sabes, en el sentido de que a menudo tienes que reunir valor para tomarlos. Las cualidades adictivas de los alucinógenos son inexistentes. De hecho, muchas de estas plantas alucinógenas son usadas para dejar las drogas altamente adictivas como los opiáceos. El cofundador de Alcohólicos Anónimos, Bill Wilson, usó LSD para curar su alcoholismo en los 50, en el Veterans Administration Hospital de Los Ángeles. Alucinógenos clásicos como la psilocibina, el LSD o la mescalina no son adictivos debido a que no activan las vías de recompensa del cerebro que involucran a la dopamina. Las plantas alucinógenas imitan al neurotransmisor serotonina.
y la tolerancia se acumula rápidamente en estos sitios receptores. Incluso aquellas plantas que no generan tolerancia se eliminan rápidamente y no dejan prácticamente ninguna toxicidad. También se ha demostrado que sirven para tratar las adicciones en lugar de producirlas. Son tantas las ventajas que poseen estas sustancias que grupos como MAPS, Hefter, Beckley y otros organizan una campaña con argumentación científica para revertir la prohibición, basados en evidencia concluyente. No se trata de sustancias adictivas y poseen además un valor medicinal y terapéutico considerable. Entonces la pregunta permanece: ¿por qué hay sustancias altamente adictivas y tóxicas en el programa 2 con un uso medicinal generalizado, mientras que estas antiguas plantas con una larga historia ceremonial que se remonta a miles de años y sobre las cuales no hay pruebas que demuestren daños fisiológicos, permanecen prohibidas en el programa 1? ¿Es una guerra contra las drogas o una guerra contra la mente? ¿Por qué las instituciones que hacen estas sugerencias no han vuelto el uso original de los alucinógenos un regreso a la madre tierra para obtener respuestas? La postura que las sociedades modernas han adoptado sobre los alucinógenos se ha limitado a demonizar estas sustancias. Las hemos ilegalizado, hemos sometido a las personas a duras penas de prisión si están en posesión de ellas o si las consumen. Y es un terrible error que está cometiendo la sociedad occidental moderna, porque en el camino perdemos el contacto con nuestras raíces fundamentales. Los indígenas han sido sus guardianes, han conservado las plantas y han conservado las prácticas de una manera tradicional. Pero ahora de repente los alucinógenos se están globalizando, ¿entiendes? Y asistimos a un fenómeno en el que la ayahuasca es como conquistar el mundo. Y hace algunos años, las setas hicieron algo muy parecido. El uso tradicional chamánico que se le da a todas las plantas alucinógenas casi siempre incluye un entorno comunitario y ritual. El chamanismo es esencialmente una tradición viva de alquimia que no busca la sabiduría, sino que la ha encontrado. Un ritual simplemente significa la disposición de un entorno determinado con ciertas intenciones. Esto también sería cierto, por ejemplo, en una ceremonia de peyote de una iglesia amerindia. Ellos tienen el mismo tipo de prácticas. Son grupos de personas que se conocen. Algunos son amigos, otros son vecinos. Algunos de ellos son invitados y comparten las intenciones. Y luego están las canciones e invocaciones tradicionales. Ellos invocan a los espíritus y eso es completamente ajeno al estudio científico porque no hay discusión psicológica. No se trata de un sistema occidental moderno. Las culturas chamánicas fueron muy claras al respecto. Vieron los alucinógenos como instrumentos que abrían la mente y que la expandían hacia la telepatía, la clarividencia, la precognición y las premoniciones, y que en última instancia podía ser necesario ver las percepciones que se producen bajo los alucinógenos mientras nuestro cerebro esencialmente sintoniza un canal diferente y recibe información que en muchos casos ni siquiera sabemos interpretar. Durante aproximadamente 20 años, la prohibición se mantuvo firme en todo el mundo, sin uso público, sin uso medicinal. Ni siquiera la investigación para respaldar las afirmaciones que colocan a estas plantas en la categoría más estricta. Aparentemente la mente adormecida de las personas cayó aún más profundamente en el trance del consenso. Era como si a las facultades innatas de reconocimiento de patrones y resolución de problemas de la conciencia humana les faltara un aliado crítico, uno que había estado con nosotros desde los albores de la inteligencia moderna. Parecía que la campaña de propaganda había funcionado. Entonces, en 1990, Rick Strassman, un investigador médico especializado en psiquiatría, solicitó una subvención federal para administrar dimetiltriptamina a voluntarios para ver simplemente cuáles podrían ser los efectos. En aquel momento existía un grupo en Alemania que comenzó aproximadamente al mismo tiempo o antes que yo a estudiar la mescalina. Pero mi estudio con DMT fue el primero en los Estados Unidos y el primero que lo usó, ya sabes, por un tiempo prolongado. Fue muy frustrante. Realmente nunca esperé tener éxito y no creo que mucha gente lo hiciera. La opinión pública sobre cualquier sustancia que altera la mente tiende a evocar la creencia de que la experiencia es simplemente lo que sucede cuando el cerebro no funciona correctamente, como si el estado predeterminado en el que la mayoría de nosotros pasamos el tiempo es el estado adecuado para actuar. Sin embargo, incluso si esto fuera cierto,
Cuando el cerebro de alguien se vuelve disfuncional y horas después regresa a la normalidad, ¿cómo explicaría ese individuo la experiencia? Creo que la parte más sorprendente de la investigación y lo que realmente no me esperaba era el sentido de realidad con el que las personas regresaban. Sentían que las experiencias eran más reales que la misma realidad. La importancia de la sensación de aquello más real que lo real es que tomamos nuestras decisiones basadas en lo que creemos que es la realidad. Asumimos que el mundo exterior en el que estamos es real, pero nuestro mundo interior también lo es. Y tomamos nuestras decisiones basados en la realidad interna y externa. Entonces, si hay un estado que se siente más real que lo real, ¿tomamos decisiones basadas en esa información? ¿Cuál es el verdadero fundamento de la realidad? ¿Es acaso el mundo en el que vivimos y con el que hemos pactado el más real? ¿Es allí donde encontraremos las verdades universales que buscamos para tomar decisiones trascendentes? ¿Acaso es el reino alucinógeno que algunos creen que es más real que lo real? Quizás no sea ninguno de los dos y ambos sean simples puntos de referencia, lo que implicaría una orientación hacia verdades universales subyacentes, alentándonos a comprometernos con nuestro impulso natural de búsqueda de la verdad, de nuestra memoria innata, del sentido interno de nuestro lugar dentro del tejido de la realidad y de que todos somos aspectos de un fenómeno singular que se manifiesta como independiente. Incluso los taoístas y los budistas consideran que las manifestaciones externamente visibles de la vida son ilusiones transitorias que ocultan principios universales e invariables que informan, instruyen, guían e infunden vida sobre todo lo que experimentamos a nuestro alrededor. Entonces, ¿por qué experimentamos esta ilusión? ¿Qué mecanismos nos hacen compartir colectivamente una percepción tan engañosa de la existencia y la vida? Tal vez deberíamos observar en detalle los efectos fisiológicos de los compuestos químicos en estas plantas, tan temidos por el gobierno. Los alucinógenos clásicos activan un tipo de receptor cerebral de serotonina llamado 5-HT2A, y eso significa que las células se vuelven más sensibles, lo que genera un aumento en la capacidad de estas células corticales para procesar la información de manera más rápida y efectiva. Existe un área en el tallo cerebral llamado locus cerúleo, o LC. Este envía proyecciones hasta la corteza que entonces libera norepinefrina. El locus cerúleo podría definirse como un detector de novedades. Así que, normalmente si miramos sus emisiones, veremos que hay estallidos y ráfagas. Primero no veremos actividad, pero luego habrá estallidos y ráfagas. Lo que sucede es que los alucinógenos aumentan estos estallidos, así que esta emisión de ráfagas responde a alguna novedad detectada que hace que todo parezca nuevo ante nosotros. Y uso la analogía cuando alguien toma algún alucinógeno y observa, digamos, una flor, y es como si la viera por primera vez. Es la sensación de novedad aumentada. ¿Cuál es el propósito biológico de estas plantas que permiten a los seres humanos ver el mundo como si se observara por primera vez? Es un fenómeno reconocido. El buscar un objeto como las llaves mientras se tienen en la mano o se encuentran a la vista, pero no podemos verlas. Incluso puede que nuestros ojos las hayan visto, pero aún así no parecen reconocerlas. Nuestra percepción funciona en el reconocimiento de patrones y esto permite que el mundo se vuelva predecible para que podamos hallar un ritmo para que funcione en él. Estas plantas y su efecto en la detención de nueva información a partir de patrones antiguos puede ser la causa directa de la neurogénesis y de la neuroplasticidad. Se ha demostrado que estas plantas serotoninérgicas inician el crecimiento de nuevas células cerebrales, así como de nuevas conexiones neuronales y patrones emergentes. Pensemos en esto menos como causalidad y más como una correlación. La neurogénesis y la neuroplasticidad ocurren cuando se lleva a cabo un aprendizaje esencial, como el de la infancia. El crecimiento neuronal acontece con mayor frecuencia en el hipocampo, regulador de las emociones y relacionado con nuestra memoria. Un artículo de Symposia.com afirma que nuevos estudios muestran que la neurogénesis en el hipocampo, activada por alucinógenos, podría ser parte de la adquisición de nuevos comportamientos y el reconocimiento de nuevos patrones. Con la configuración y habilidades adecuadas, estos cambios en el cerebro sean la razón por la cual los alucinógenos han sido tan efectivos en el tratamiento del trastorno de estrés postraumático, la ansiedad y la depresión, donde otros tratamientos han fracasado. Imaginen por un momento que acaban de nacer de nuevo, o que toda su memoria ha quedado en suspenso y están viendo el mundo liberado de condicionamientos culturales. Imaginen que todas las explicaciones sobre lo que es este mundo han sido de pronto borradas. Imaginen que miran a las personas de su vecindario, a los animales en los hogares y en la naturaleza.
la condición de los océanos, de los bosques y de las comunidades. ¿Qué preguntas comenzarían a hacerse? ¿Y qué papel jugarían en todo esto? Estas son las preguntas que comenzamos a hacer cuando nos introducimos en el mundo de los alucinógenos. La mente comienza a hacer preguntas más amplias, profundas y trascendentes. Y tal vez esto es lo que hace que sea tan difícil nombrarlas adecuadamente. Ellas nos permiten reconocer nuevos patrones y adoptar nuevos comportamientos cuando la mayoría de lo que el mundo occidental denomina medicina tiende a desligar o enmascarar los síntomas, dejando las causas del padecimiento intactas. Incluso tenemos otro término, que es enteógenos, usado por lo general para sustancias más débiles, como las relacionadas con anfetaminas o cualquiera que despierte al dios interno. Yo prefiero llamarlos alucinógenos sagrados o medicinas sagradas, porque eso es lo que son. Así es como las culturas nativas las entendieron, y creo que es muy preciso. Parece que estas tribus ancestrales comprendieron las muchas cualidades curativas de estas plantas. Los efectos más profundos parecen ser aquellos de autorreflexión generados bajo su influencia. La capacidad de estas plantas para confrontar a la persona con sus arrepentimientos y preocupaciones. Los alucinógenos ayudan a desmontar viejos patrones de comportamiento y a erigir unos nuevos más y sanos, como se ve desde la creación de nuevas vías neuronales y el nacimiento de nuevas células nerviosas, una cualidad que durante mucho tiempo se creía imposible poco después del nacimiento. Muy a menudo lo que la experiencia alucinógena nos muestra son los muchos errores que hemos cometido en nuestras vidas, el por qué hemos elegido el lado oscuro en lugar del lado de la luz, el por qué hemos elegido el mal, que puede ser pequeño o puede ser grande, pero porque hemos elegido el mal en lugar del bien. Los alucinógenos pueden darte una idea de cómo ser una mejor persona, pero no te harán una mejor persona. Y si eres una mala persona, puedes seguir siendo esa misma persona. Algunos de los investigadores más escépticos y dependientes de la evidencia se expresan con mucha lucidez sobre el espectro concreto de los beneficios que han experimentado personalmente al usar estas sustancias de manera responsable. Uno de los efectos fundamentales de los alucinógenos es integrar material que normalmente no es accesible a la conciencia, y la manera fundamental en que estas sustancias logran que esa información esté disponible es mediante una desestabilización de lo que se llama la red neuronal por defecto, esa parte del cerebro que integra nuestro sentido del yo, nuestras memorias autobiográficas y nuestra reflexión sobre la vida. Básicamente lo que sucede bajo los efectos alucinógenos es una liberación de ciertas áreas del cerebro, ese 80 o 90% del cerebro que nos dicen que no usamos, que sí usamos, pero que no tenemos acceso a él. Los alucinógenos nos dan acceso a ese nivel inconsciente. La capacidad del lenguaje en el cerebro también queda desestabilizada. Por lo tanto, la combinación de nuestra autoidentidad y nuestro lenguaje también se ven afectadas simplemente al ingerir una planta, lo que da lugar a lo inefable de la experiencia. Tal como nos sucedería ante cualquier experiencia mística o espiritual, las palabras resultan insuficientes para comunicar su magnitud. Pero hay que considerar la posibilidad de que la acción de los alucinógenos no sea otra que resintonizar el receptor de nuestro cerebro para permitirnos acceder a las realidades alternativas radicales de las dimensiones paralelas. Un buen ejemplo de esto sería la televisión. Nos reiríamos si alguien estudiara ese aparato y bajara al nivel molecular de los transistores y los cables, creyendo que esto le daría una explicación sobre el por qué se obtiene una caricatura de Mickey Mouse a las 7 de la noche. Si Stan y otros investigadores tienen razón al afirmar que la conciencia no es generada por el cerebro sino que está sintonizada, ¿qué es lo que estas plantas alucinógenas intentan mostrarnos? En todo el repertorio de los alucinógenos se puede decir que existe una amplia gama de imágenes que son comunes. No todos tendrán las mismas imágenes todo el tiempo. No todos estarán de acuerdo en cada aspecto de la misma, pero comienza con lo que yo llamo fenómenos entópticos, porque se consideran originados en el sistema ocular, a través del cual comenzamos a ver líneas en zigzag, tramas de cruces y patrones geométricos, en ocasiones fantásticos, complejos y muy complicados mandalas de formas geométricas, y luego suele experimentarse la sensación de cruzar algún tipo de vórtice hacia un universo paralelo perfectamente convincente. ¿Es este el mismo fenómeno que los humanos han experimentado desde el momento en que nuestros antepasados pintaban sus visiones en cavernas hace unos 40.000 años?
Fueron esas imágenes ectópticas, engramas y portales que representan una dimensión a la que todavía tratamos de acceder hoy. ¿Qué es esta visión? ¿Podría ser algún tipo de conciencia colectiva de la experiencia del alma humana? Es importante tener en cuenta, y no estoy diciendo que esta sea la percepción de lo extraterrestre transdimensional, que podría ser simplemente una construcción psicológica. Podría ser el resultado de la actividad cerebral en ciertas áreas relacionadas entre sí, en cuyo caso seguirían siendo tan interesantes como si fueran cualquier otra cosa. Si 5 o 6 artistas salieran a pasear, no lo sé, a Nueva York o a Boulder, Colorado, y realizaran algunas pinturas, se podría ver claramente que cada una de las pinturas, aunque éstas sean ligeramente distintas, que en todos los casos representan el mismo lugar. El etnobotánico, autor y psiconauta Terence McKenna relaciona la inteligencia de la planta con la de la madre tierra. Los antiguos griegos lo llamaban Gaia. Todo es un proceso impulsado por enzimas. Somos como un órgano de Gaia. Somos el órgano que concentra y libera energía. Veamos, una célula hepática no necesita comprender por qué concentra y libera enzimas del hígado. Concentramos y liberamos energía por razones que tal vez nunca sean claras para nosotros, pero que nos colocan firmemente en el contexto de la mente de Gaia. De pronto, nacemos con una capacidad epigenética. Escribimos libros, contamos historias, bailamos, cantamos, esculpimos y pintamos. Y estos no son procesos genéticos, son procesos epigenéticos que reúnen la información y expresan la mente gaiana. La mente gaiana. Para muchos esta idea no encaja en el contexto que nos ha dado la cultura occidental. ¿Cómo podrían las rocas ser consideradas vivas? ¿Cómo podrían los huesos de nuestro cuerpo ser considerados iguales? ¿Qué significa realmente vivir? La mente de Gaia es una mente real. Sus mensajes son mensajes reales y nuestra tarea, a través de la disciplina, los alucinógenos, la atención a los detalles, en lo que sea que hagamos, es intentar esclarecer este mensaje y extraernos del propio mensaje para que podamos ver el rostro del otro. El otro, en este caso, sería la identidad del emisor del mensaje. Debido a que apenas entendemos quiénes y qué somos, por qué estamos vivos y qué debemos hacer con nuestro tiempo en la Tierra, preguntarnos qué es realmente la mente de Gaia puede ser algo prematuro. ¿Es acaso posible, al igual que un organismo humano, que las plantas se comuniquen no solo entre sí y con los humanos, sino entre todas las demás especies? ¿Es esta la conciencia colectiva del planeta? ¿Y es posible que la guerra en la mente no se limite a la mente humana solamente, sino a la mente de todo el planeta? ¿Las plantas, los animales y más? Su mensaje, su interacción con nosotros puede ser muy diferente a la que sostendría con un hongo o una bacteria, pero también están en contacto con ellas. Así que el mensaje varía. En otras palabras, estas son una especie de moléculas multipropósito. Terence y Dennis McKenna son posiblemente los científicos más notables que hayan estudiado y teorizado sobre el por qué estas plantas están aquí y cuál podría ser su propósito verdadero. Ambos tienen creencias firmes, respaldadas por la investigación de toda una vida, de que estas plantas están aquí para servir al planeta a través de quienes estén dispuestos a entender su lugar en él. Me gusta llamarlos embajadores de Gaia. Están allí para hacer esas moléculas mensajeras que son útiles para comunicarse con los complejos cerebros de estos simios problemáticos que la evolución ha generado. Quiero decir, nosotros. Y somos la cosa más peligrosa que haya aparecido en el planeta en... quién sabe, depende de cuándo se quiera comenzar a contar, pero al menos durante los últimos 100 millones de años, porque tenemos el potencial de arruinarlo todo por las tecnologías de las que disponemos. Cuando miras lo que hemos hecho con el Océano Pacífico, lo que hemos estado haciendo con la atmósfera, lo que hemos hecho con el agua, desastres como el Golfo de México o el reactor, ya sabes, el reactor de
Chernóbil y el reactor japonés. No podemos hacer esto durante mucho tiempo, porque tal vez no logremos sobrevivir como especie. Una de las otras cosas que sabemos sobre el mundo de hoy es que vivimos en medio de una gran crisis ecológica. Algunas personas hablan de la quinta extinción en nuestro planeta, principalmente promovida por la actividad humana. Como sociedad global, no tenemos una relación compasiva con nuestro entorno. Si la amenaza ecológica que enfrentamos está realmente sobre nosotros, ¿podrían las plantas alucinógenas estar interviniendo en favor de Gaia? Creo que la Tierra siente que ella está en peligro y está tratando de enviarnos un mensaje para hacernos despertar. ¿Están las plantas alucinógenas aquí para presentarnos a nosotros mismos, a la sombra de nuestra psique, los males provenientes de la mente adormecida? ¿Qué sucedería si la mayor amenaza que enfrentáramos no estuviera fuera en el mundo de los síntomas, sino adentro, en los rincones oscuros de la psicología individual y su efecto de repetición en las masas? Desde los albores del tiempo, las plantas alucinógenas han estado presentes, han visto los horrores del pasado y siempre han producido la medicina más necesitada por esas mentes peligrosas. Una clase de compuestos que, cuando todo parece dicho y hecho, nos ofrecen una mirada sincera sobre nosotros mismos. Y desde esta nueva perspectiva, emergen naturalmente la humildad, la compasión y el vínculo con la comunidad. Tal vez nos confronten y nos den la única medicina que puede ayudarnos a salir de estos tiempos oscuros: amor. ¿Y qué tan atrás podemos rastrear la relación humanos-psicodélicos? Realmente hay una enorme cantidad de evidencia que sugiere, y yo diría un poco más allá al decir que comprueba, que nuestros ancestros en lo profundo de la prehistoria estaban usando el tipo de sustancias que hoy llamamos alucinógenos. Y estos serían los alucinógenos naturales que están disponibles en las plantas. Y estas plantas han jugado un papel fundamental en la historia humana. Pero, ¿cómo estas plantas han dado forma a la historia humana? ¿Qué clase de evidencia podría sugerirnos que una vez los alucinógenos fueron una práctica aceptada para la comprensión del universo? Misteriosamente, en 1976, un arqueólogo soviético descubrió un complejo de templos de 4.000 años en el actual Turkmenistán. Este complejo tiene muchas habitaciones con bóvedas de piedra cubiertas con residuos de cannabis, así como amapola utilizada para hacer opio y efedra utilizada para hacer anfetaminas. Esto puede significar que se trataba de una instalación para producir un cóctel alucinógeno en grandes cantidades. Los historiadores han sugerido que esta región era el hogar de criadores de cabras que se mezclaron con una tribu nómada de jinetes y que en su mayor parte se mantuvieron alejados de conflictos. ¿Podría entrañar este descubrimiento la clave sobre el antiguo misterio de la legendaria bebida de los dioses? Ha salido a la luz la evidencia sobre los largamente perdidos ingredientes de lo que el texto indio más antiguo, el Rig Veda, llama Soma y los antiguos persas llamaban Jaoma. ¿Es esta la evidencia sobre una antigua sociedad psicodélica? Y de ser así, ¿cómo desaparecieron? ¿Por qué se ha borrado la memoria de esta cultura? ¿Y podría ser esta una representación antigua de humanos que levantaron el velo para revelar la conciencia colectiva? Próximamente exploraremos las raíces chamánicas de la relación entre la humanidad, las plantas alucinógenas y los estados alterados de conciencia.